Hola, ¿qué tal? Empezamos esta edición de Sala de Prensa emitiendo desde la capital del Valle del Cauca en medio de la COP16. Y vamos a hablar de un tema ambiental, pero que tiene muy preocupadas a algunas autoridades del gobierno nacional, por ejemplo, por la situación de abastecimiento de agua en la capital de la República, en Bogotá. Y esto tiene que ver por el nivel de los embalses. En las últimas horas, si me ayuda producción a mostrar la gráfica, el trino que publica la Alcaldía Mayor de Bogotá. Como ustedes saben, en los últimos 3 días ha llovido aquí en la capital. Sin embargo, el sistema Chingaza en los últimos 3 días hoy se encuentra en 43.81%. Ayer se encontraba en 43.94%, el 21 de octubre en 43.98%. Lo que demostraría, y eso se lo vamos a preguntar al director de la CAR, al doctor Alfred Ballesteros en minutos, lo que demostraría, por supuesto, que no han subido mucho los niveles de los embalses que abastecen el sistema Chingaza, uno de los más importantes, abastecen un 70%, tiene la responsabilidad de abastecer en un 70% a la capital del país de agua. Y por supuesto, esto ha puesto sobre la mesa, pues, qué tan propensos estamos para llegar a un posible racionamiento mucho más duro y a endurecer, por supuesto, las medidas allí en la capital. Nos acompaña a esta hora muy amablemente en Sala de Prensa Alfred Ballesteros, director de la CAR. Director, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Juan Camilo. Buenas noches a todos los televidentes de Noticias Caracol. Hoy la situación de los embalses, ¿cómo está, además de esas cifras? Bueno, tenemos una preocupación enorme porque ha llovido un 50% aproximadamente por debajo de los promedios históricos. Es decir, en este periodo invernal ha llovido la mitad de lo que llovió en el mismo periodo del año 2023. Y esto no ha permitido que los embalses se recuperen. Afortunadamente, esperamos que todavía la temporada invernal se prolongue lo que resta del mes de octubre, el mes de noviembre y quizás unas semanas de diciembre, lo que nos genera la esperanza de que los embalses puedan levemente irse recuperando. Sí, director, pero si no se recupera, ¿qué puede pasar? Bueno, las empresas de servicios públicos tienen que activar sus planes de contingencia. Esto lo hemos venido reiterando desde principios de este año. Creemos que la empresa de Acueducto de Bogotá tiene unas alternativas que ha venido estructurando y que ha venido trabajando con expertos. Ellos nos dan un parte de tranquilidad y pues nosotros como autoridad ambiental confiamos en que los prestadores de servicio efectivamente tomen las medidas que les corresponden. ¿Qué es lo que sucede para que la ciudadanía de pronto entienda por qué si llueve los embalses no están recargando? No nos podemos olvidar de 3 situaciones. La primera es que no toda el agua que cae en Bogotá cae en las cuencas aferentes de los embalses. A veces llueve en Bogotá y no llueve en las áreas de influencia donde se recargan nuestros embalses. En segundo lugar, cuando llueve en las áreas de los embalses, el 100% de la precipitación no alimenta el embalse. Aproximadamente al embalse no llega sino un 30% del agua que cae con las precipitaciones. ¿Dónde queda el otro 70%? Se infiltra por el subsuelo, queda en las plantas, queda en los árboles, queda en las coberturas naturales. Y una tercera situación que no podemos olvidar es que les estamos extrayendo agua a los embalses cada segundo. Los bogotanos, los habitantes de la sabana, consumiendo cerca de 16 metros cúbicos por segundo. A veces sucede que cae un aguacero muy fuerte sobre los embalses de 2 o 3 horas, pero eso no permite sino que el embalse se recupere 0,1%. Y si el día siguiente no llovió y le sacamos al embalse un promedio de 4 o 5 metros cúbicos por segundo, pues evidentemente se pierde ya lo que se había ganado. ¿Qué es lo que vemos cuando ustedes analizan esas cifras de cómo estaban los embalses hace 5 días y por qué hoy están así? Esas cifras que usted me da son muy buenas. Vamos a desmenuzarlas, director. Al embalse se le saca 16 metros cúbicos por segundo. ¿Eso cuánto representa, por ejemplo, para el sistema Chingaza? Esos 16 metros cúbicos por segundo, ¿usted me dijo que eran diarios? Bueno, acordémonos que Bogotá consume y la sabana más o menos 16 metros cúbicos por segundo. Hoy un poco más de 8 los estamos tomando del agregado norte, es decir, de los embalses de Cisga
Neusa y Tominé a través del punto de captación de Tibitó. Más o menos de regadera del agregado sur están tomando ellos el 5%. Esto vendría a ser de los 16 metros, 0,8, casi un metro. Y lo otro lo están tomando de Chuza. Es más o menos lo que hoy les estamos sacando a los sistemas de embalse por segundo, son 16 metros por segundo. En un aguacero muy fuerte, más o menos caen 20 milímetros por metro cuadrado. Esto es equivalente a más o menos 20 litros por metro cuadrado. Si el aguacero se prolonga por 2 o por 3 horas en un embalse como Chuza, esto puede ayudar a que el embalse recupere 0,1% de su capacidad. Entonces es lo que la gente tiene que entender, que un embalse no se llena en un día, no se llena en una semana, no se llena en un mes. Hay embalses como el embalse del Neusa, que tiene una capacidad cercana a los 100 millones de metros cúbicos, que requiere de por lo menos 3 temporadas invernales para llenarse. Embalses más grandes, como el de Tominé, requieren de 2 o 3 años para llenarse. Chuza es diferente porque Chuza depende de la cuenca del Orinoquía y allí cuando llueve, ordinariamente llueve muchísimo. Lo que sucede es que este año por fenómeno de Niño eso no pasó, pero cuando allí llueve mucho, él a veces se alcanza a llenar en una temporada invernal cuando estamos en el promedio o por encima de los registros históricos. Director, en metros, por ejemplo, ¿Chuza cuánto tiene hoy en capacidad Chuza en tiene metros de agua? Ok, él tiene aproximadamente una capacidad de almacenar 220 millones de metros cúbicos. ¿En cuánto está hoy el embalse? No tengo aquí en este momento a la mano la cifra del día de hoy, pero entiendo que está por debajo del... aquí en el vehículo. Claro, por debajo de, lo perdí ahí, director, ¿por debajo de qué? Esa cifra era Él importante. está hoy por debajo del 40%, pero no tengo la cifra exacta aquí a la mano en este Tranquilo. momento. No, Ahí no la se podemos preocupe, ver. director. Pero, exacto. Ahí estamos viendo la cifra, la gráfica que usted está citando precisamente. El consumo de agua diario, pero eso es Chingaza. Chingaza 43,81% está hoy. Y ahí aparece una cosa, director, que a mí me ha llamado la atención. Expliquémosle a la gente. ¿Qué es el punto cero? Hoy estamos en ese 43,81%. ¿Qué es llegar al 36%? ¿Qué es a lo que las autoridades tanto le escapan? Bueno, recordemos que cuando hablamos de Chingaza, hablamos no del solo embalse de Chuza, sino hablamos de Chuza y de San Rafael. Estos dos embalses son los que conforman el sistema Chingaza. Cuando hablamos del 36% y el punto cero, estamos hablando de ese nivel mínimo del sistema en el cual tendrían las autoridades distritales que adoptar unas medidas más estrictas. ¿Por qué más estrictas? Porque si llegamos a este nivel, ya tendríamos un riesgo enorme de no tener la capacidad suficiente para seguir suministrando el agua a la totalidad de habitantes en las condiciones que se viene haciendo el suministro. Entonces tendría el acueducto de Bogotá que incrementar las medidas de racionamiento, tendría que hacerlas mucho más estrictas. Ellos en el acueducto están contemplando un plan de contingencia que es ampliar la capacidad de captación en Tibitó, la captación del río Bogotá. Han radicado a la CAR la solicitud de aumento de este caudal. Nosotros la estamos evaluando técnicamente para establecer si existe la disponibilidad hídrica, pero por supuesto que la intención es prestar toda la colaboración en esta contingencia para que el acueducto pueda llegar a captar 1,5 metros adicionales en el río Bogotá, de tal forma que si se llega a ese 36%, tengamos un apalancamiento en el recurso hídrico del río para evitar que la situación y la crisis se agrave. Esas son preguntas que se hace la gente ante las alertas que empiezan a aparecer, y usted lo sabe muy bien, director, a través de redes sociales e inclusive desde el mismo mandatario nacional. La pregunta se la voy a hacer muy directa. ¿Un embalse se puede secar totalmente? Disculpa, no te escuché bien la pregunta. ¿Un embalse se puede secar totalmente, director?
Bueno, no ha pasado nunca, no ha pasado nunca, no conozco, digamos, un embalse que haya llegado a secarse completamente. Pasó con la laguna de Suezca hace un par de años que se secó completamente. Eh, digamos que los escenarios de cambio climático que estamos viviendo nos están permitiendo conocer cosas nunca antes vistas. Uno pensaría que eso no pueda llegar a pasar, pero evidentemente siempre habrán los riesgos. Por eso se pide que se activen los planes de contingencia y por eso estamos surgidos de que efectivamente hayan lluvias por encima de los promedios históricos y que la gente continúe con las medidas de ahorro, que no pensemos que porque está lloviendo en Bogotá, que porque cayeron 3 aguaceros, entonces ya los embalses se llenaron y tenemos que dejar de ahorrar, porque no funcionan así los sistemas de embalses. Sí, director, hoy, ¿cómo es el sistema que abastece Bogotá de agua? Hoy dependemos fundamentalmente del trasvase de la Orinoquía, de la cuenca de la Orinoquía, que es el sistema Chingaza, en particular el embalse de Chuza, el embalse de San Rafael. Este sistema Chingaza, lo que les explicaba ahora, está aportando aproximadamente en este momento de 6 a 7 metros cúbicos por segundo. El agregado sur está aportando cerca de 1 metro cúbico por segundo y el agregado norte con los embalses de Neusa, de Cisga y de Tominé está aportando en este momento un poco más de 8 metros cúbicos por segundo. Con esto se satisface la demanda de Bogotá y de los municipios de la Sabana que depende de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En ese sistema que usted me está describiendo, director, ¿cuáles sistemas dependen del abastecimiento de ríos? ¿Hay sistemas, hay embalses que por supuesto, o no sé si dependen de otros embalses para abastecerse? Bueno, ¿cómo funciona? El embalse de Chuza está ubicado en Chingaza. Él depende de las lluvias de la Orinoquía. Tiene un área aferente de cerca de 1 millón de metros cuadrados. Cuando llueve en esa área de 1 millón de metros cuadrados, este recurso hídrico drena e ingresa allí al embalse y nos alimenta el embalse. El embalse de San Rafael depende una parte del río Teusacá y de otras quebradas y fuentes que lo alimentan. Embalse como el Neusa depende también de un río y 2 quebradas que lo alimentan. El Cisga depende también de unas quebradas y de unas fuentes hídricas superficiales que lo alimentan, así como el embalse de Tominé. Generalmente ellos se alimentan no solo de lo que llueve sobre el vaso del embalse, porque esto es insuficiente, sino se alimentan de fuentes hídricas que desembocan en el embalse y que son las que le aportan un mayor caudal. Sí. Históricamente, ¿este año es significativo en cuanto a reducción de lluvias, director? Este año ha sido un año muy complejo. Nosotros recibimos el año el 1 de enero con un fenómeno de Niño, donde en la temporada invernal de la región andina de marzo y de abril nos llovió un 70% por debajo de los registros históricos. Cuando llegó la temporada invernal a la Orinoquía, que normalmente llega a los meses de junio, julio, parte de agosto, llovió en esa cuenca hacia la Orinoquía un 80% menos de lo que llovió en años anteriores. Y en esta temporada invernal en la región andina, octubre, noviembre, lo que va corrido de octubre, ha llovido en las diferentes cuencas del río Bogotá por debajo del 50% de lo que llovió en años inmediatamente anteriores. Efectivamente, estamos viviendo las consecuencias de los fenómenos asociados a la variabilidad climática, al cambio climático, el impacto de los incendios en la Orinoquía, en la Amazonía colombiana, en la Amazonía brasilera. Todo eso ha cambiado el régimen hidrometeorológico, ha cambiado las precipitaciones e incluso ha impedido que entidades técnicas como el IDEAN nos entreguen información acertada. El IDEAN ha venido anunciando un fenómeno de la Niña desde el mes de marzo que se ha ido moviendo en el tiempo, se ha ido moviendo en el tiempo, luego dijeron que era julio, luego agosto, luego septiembre, luego octubre, ahora nos dicen que posiblemente en enero. Si este fenómeno de la Niña se consolidara en enero, yo pienso que superaríamos la crisis y la situación de preocupación. Porque, ¿qué implica una niña? Una niña implica que llueve por encima de los promedios históricos. En enero y febrero normalmente no es una temporada de lluvias ni en la región andina ni en la Orinoquía, pero si llegara una niña y lloviera por encima de los históricos, eso sí permitiría que los embalses en el primer trimestre recuperaran sus condiciones normales. Pero
estamos esperando que esta vez el pronóstico y la predicción del IDEAM sí se cumpla. ¿Siempre ha sido tan complejo, director, que llueva en los embalses? Es decir, porque esto es raro. Bueno, aquí en Cali está lloviendo a esta hora. En Bogotá llueve, pero no llueve en los embalses. ¿Siempre ha sido así? ¿Tienen características estos lugares para que no llueva? No siempre ha sido así. En estos temas hidrometeorológicos hay unos ciclos. Entonces hablan de que en el año 96 hubo un verano y hubo una situación de fenómeno de Niño similar, se repitió a los 10 años, por allá en el año 2005 más o menos, 2004 tuvimos otro fenómeno así, volvió a pasar en el año 2016, también en el 2016 tuvimos una situación de baja, pero lo normal no es eso, porque el sistema está diseñado precisamente para que en las temporadas de invierno, que en la región andina son los meses de marzo, abril, octubre y noviembre, en un régimen de lluvias bimodal que tenemos, y en la Orinoquía es a mitad de año, en los meses de junio, julio y agosto, lo que sucede es que en estos meses las precipitaciones están por encima de lo normal, se suben los niveles de manera importante y esa agua la almacenamos allí y la empezamos a liberar, la empezamos a descargar en los meses de verano. Esa es la forma como están diseñados y como siempre funcionan nuestros sistemas de embalse. Pero este ha sido un año atípico, ha sido un año donde se han roto todos los promedios históricos, pero además está pasando algo que también no se nos puede olvidar, y es que este año ha sido el año con las temperaturas más altas de la historia. Llegamos a registrar temperaturas de 43 grados en Jerusalén, en Girardot. ¿Y qué pasa cuando la temperatura se sube? Por un lado se presentan incendios que afectan coberturas naturales, que afectan en ocasión páramos, que alteran el ciclo del recurso hídrico, pero además se aumenta el fenómeno de la evapotranspiración. ¿Qué quiere decir? Que por el calor y las altas temperaturas, el agua se evapora de los vasos de los embalses y de las fuentes hídricas de manera más rápida que en condiciones normales. Y esto tampoco nos ayuda mucho a que los embalses puedan mantener y aumentar sus niveles. Hay una cifra, ha llovido inclusive 50% menos que el año anterior, ¿no? Este mes. Sí, señor. Desafortunadamente, en lo corrido de octubre ha llovido un 50% menos en la cuenca del río Bogotá. Sí. Director, dos preguntas ya para terminar. El gobierno dice no le echemos la culpa al IDEAM del cambio climático y muchos discursos que hemos escuchado del gobierno nacional es echándole la culpa al cambio climático y no a los pronósticos del IDEAM. Siempre que hemos conversado usted y yo, usted siempre pues pone aquí la misma petición y es que los pronósticos del IDEAM sean más acertados. ¿Qué responder a esta argumentación que da el gobierno? Que dice, la culpa no es del IDEAM, los pronósticos son cambiantes a un panorama de cambio climático que es más que preocupante. Bueno, es cierto que el cambio climático nos está generando dificultades para predicciones y pronósticos acertados, pero también es cierto que en Colombia nos falta invertir en tecnología y en capacidad técnica y científica para tener nuestros propios pronósticos. Y hoy seguimos dependiendo de la información que publican agencias internacionales. Obviamente tendríamos una mayor capacidad si lográramos, como otros países, tener los satélites, los radares y la tecnología que nos permita tener unos pronósticos en tiempo real sobre las diferentes zonas del país. Endurecer el racionamiento, y ya para terminar, esta es la última. ¿Exactamente qué medidas significarían, director? ¿Qué pasa si llegamos a ese punto cero o a menos? En Bogotá, ¿qué pasaría? ¿Sería un racionamiento qué? ¿Por semanas completas, meses completos? ¿Cómo es ese panorama? Bueno, yo no tendría los elementos de juicio, Juan Camilo, para decir hasta dónde se podrían intensificar los racionamientos, porque recordemos que aquí hay un tema muy técnico también de las presiones en las tuberías, de las presiones en los sistemas, que solo lo conocen esta información técnica las empresas prestadoras de servicio. Lo que sí yo creo es que hoy veo una mayor voluntad en el gobierno nacional y en el gobierno distrital para empezar a invertir y a estructurar las soluciones de corto, mediano y largo plazo. Y eso creo que es positivo también. Nosotros no podemos llenar solo de pesimismo a la ciudadanía.
Yo hoy veo con optimismo que el gobierno nacional y el gobierno distrital están pensando en hacer inversiones en recuperación de los ecosistemas y en construcción de soluciones alternas al problema de abastecimiento. Y creo que en eso deberíamos también enfocarnos, en esas noticias positivas de que hoy ya los gobiernos nacional y distrital han entendido que las medidas deben ir más allá del racionamiento y que tenemos que empezar a hacer inversiones estructurales para darles soluciones definitivas a los ciudadanos. Y una de las grandes conclusiones, entonces, director, que usted me lo acaba de decir, estamos lejos de que un embalse se seque totalmente. No es fácil, el acueducto tiene sus planes de contingencia que los ha presentado. Creemos que en el río Bogotá van a encontrar una alternativa para disminuir la presión sobre Chuza y todos confiamos en que lo que resta de este año tengamos precipitaciones importantes y que este fenómeno de la Niña, que se consolida gracias a las altas temperaturas en el Pacífico, como lo registran agencias internacionales, permita que también hacia la Orinoquía llueva en los primeros meses del siguiente año. Es el director de la CAR hablando sobre el panorama de los embalses que abastecen de agua a Bogotá. Por supuesto, un tema que preocupa bastante. No está lloviendo en los embalses lo que es necesario y por supuesto es el llamado que está haciendo también el director de la CAR, el doctor Alfred Ballesteros. Director, gracias por estos minutos en Sala de Prensa. A ustedes, a todos los televidentes de Noticias Caracol, buenas noches. Y hasta aquí este programa de Sala de Prensa. Ahí está varias conclusiones que dice el director. Se necesita que llueva mucho más. Están esperando que en enero con el fenómeno aumente el fenómeno de las lluvias en los embalses. Está lloviendo en Bogotá, pero no está lloviendo en la misma cantidad o lo necesario en los distintos embalses como el sistema de Chingaza, que hoy se encuentra en un 43.81%. Y estamos muy lejos de que un embalse llegue a secarse totalmente. Dice, históricamente ha pasado muy pocas veces, dice el director de la CAR, y pues por ahora el panorama técnicamente no es ese. Hasta aquí, Sala de Prensa. Nosotros nos veremos muy pronto.